Agradecemos el tiempo de su paciencia, de la espera que nos hicieron favor de brindarnos para dar comienzo con este evento denominado Reflexiones Históricas sobre el Parián Morelos de Tabasco, Zacatecas. En primer término, quiero darles la bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy. En primer turno, darle la bienvenida al presidente municipal de Tabasco, Zacatecas, al ingeniero Carlos Vera Loera. De la misma manera, queremos darle la bienvenida al grupo de regidores del Honorable Ayuntamiento 2024-2027, que el día de hoy también nos acompañan. En ese mismo sentido, darle la bienvenida a directores y personal en general de la presidencia municipal. En ese mismo orden, darle la bienvenida a la presidenta municipal del vecino municipio de Huanosco, Zacatecas, la licenciada Julieta Camacho. Por otro lado, y de la misma manera, damos una calurosa bienvenida a todos los directores de las diferentes instituciones educativas que nos hacen el favor de acompañarnos esta tarde. Y por supuesto que sí, el tema de hoy es el Parián Morelos, reflexiones históricas sobre nuestro Parián. No podemos dejar de lado dar la bienvenida a los familiares, propietarios y locatarios de nuestro Parián Morelos. Y de la misma manera a todo el público que nos acompaña, así como a los medios de comunicación de nuestro municipio que nos honran con su presencia. Como les he venido diciendo, este evento, esta ponencia que corre a cargo del doctor Manuel Monsiváis, denominada Reflexiones Históricas sobre el Parián, es producto de varios meses de trabajo, de investigación documental que hoy se nos viene a presentar para conocer de dónde viene, cómo se construyó, todos los antecedentes de esta obra arquitectónica, pocas de ellas en nuestro estado. Por esto mismo quisiera dar a conocer la semblanza curricular del doctor Manuel de Jesús Arroyo Monsiváis. Señalarles que él es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestro en Historia por el Colegio de San Luis AC, doctor en Historia por la Universidad de Guanajuato con la tesis doctoral Obedecer las leyes de Dios antes que a los hombres. El proceso de secularización en el estado de Zacatecas, 1827-1874. Esta tesis le mereció la máxima calificación que recibió, además, el Premio Nacional para Proyectos de Tesis de Investigación Histórica 2023 del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, nivel doctorado. De igual modo, fue acreedor de una beca para una estancia corta de investigación en la colección latinoamericana Natalie Benson de la Universidad de Texas en Austin en su edición 2022. Sus principales líneas de investigación son Historia de las instituciones e Historia política. Entre sus publicaciones destacan artículos como Renovarse o morir, análisis de las condiciones de posibilidad para el surgimiento de corrientes historiográficas contemporáneas, publicado por la revista Fuentes Humanísticas. Otro de sus publicaciones se tituló Los primeros proyectos de ley con tinta secular para el arreglo de las relaciones entre la Iglesia y el Estado en Zacatecas, 1827-1835, publicado en Septentrión, Revista de Historia y Ciencias Sociales. En tanto, también les puedo comentar que ha participado en diversos libros
capítulos en los que ha colaborado y que de ellos podemos dar cuenta la lucha por el control de los actos vitales en Zacatecas, la Iglesia y el Estado, publicado en el libro colectivo Investigaciones sobre Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Otro de los capítulos en los que también participó se denominó Administración y Funcionamiento del Registro Civil en el municipio de Guadalupe, de los años 1859 al 1877, publicado en Episodios Guadalupenses, Instituciones, Industria y Reforma Liberal, Ayuntamiento de Guadalupe, 2021-2024. Finalmente, dentro de las reseñas podemos mencionar La Casa de los Impíos será destruida, pero la tienda de los rectos florecerá. La nacionalización de los bienes de la Iglesia en el estado de Zacatecas, 1917-1992. Oficio, Revista de Historia e Interdisciplina. La vida narrada, Memoria, Subjetividad y Política. Oficio, Revista de Historia e Interdisciplina. También les puedo comentar sobre el doctor Manuel de Jesús Arroyo Monsiváis, que actualmente cuenta con un artículo en dictaminación, el cual lleva por nombre Registro Civil en Villa del Refugio, Zacatecas. Instalación, funcionamiento y dificultades de una institución reformista, que comprende los años de 1859 a 1874. Que de aceptarse su publicación, sería el primer artículo académico sobre nuestro municipio, publicado por la revista Fuentes Humanísticas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Esto es algo de lo que ha hecho nuestro doctor Manuel de Jesús Arroyo Monsiváis. Y no quiero aburrirlos más. En este acto le cedo el micrófono al doctor para que nos hable sobre el Parián. Antes que nada, agradecer la bonita presentación que me hizo el licenciado Edgar. También destacar que él es uno de los más importantes abogados penalistas que tiene el estado de Zacatecas y es oriundo de aquí de nuestro municipio. También por el cual les pido un fuerte aplauso para él, por favor. Antes que nada, muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Quiero agradecer al honorable ayuntamiento, a la titular del órgano interno de control, a la licenciada Maribel Aurora Gómez Vázquez, al presidente municipal, al ingeniero Carlos Fabián Vera Loera, y a todas y cada una de las personas que hicieron posible la organización y realización de este evento. La verdad, ahora sí que estoy un poco nervioso, pero también estoy muy emocionado de compartir esta investigación histórica con todos ustedes. Bueno, la exposición que he preparado la he titulado El centro comercial más antiguo del estado, reflexiones históricas sobre el Parián de Tabasco, Zacatecas. Siguiente, por favor. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué estamos aquí reunidos? Muy bien, el motivo por el cual estamos aquí reunidos, ahora sí que a espaldas de este emblemático edificio, gira en torno a exponer, analizar y comprender una serie de acontecimientos históricos referentes al Parián de Tabasco, Zacatecas. Estas mismas reflexiones nos llevarán a otorgarle el valor histórico y arquitectónico que durante muchos años no se le había reconocido a esta verdadera joya arquitectónica. Siguiente, por favor. Para adentrarnos un poquito más en el tema de nuestro Parián, necesitamos saber qué información existe sobre los parianes, es decir, qué se ha escrito sobre los parianes. Ok, en primer lugar, en el ámbito internacional tenemos a Manel Olé de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, con el texto La formación del Parián de Manila, la construcción de un equilibrio inestable. Ahora, en el ámbito nacional, tenemos a José Antonio Cervera, con su texto Cartas del Parián, los chinos de Manila a finales del siglo XVI, a través de los ojos de Juan Cobo y Domingo de Salazar. Por otro lado, estos autores que les voy a mencionar,
Manuel Rivera Cambas, María Rebeca Yoma Medina, Luis Alberto Matos López, Gustavo Curiel, Juana Gutiérrez y Rogelio Ruiz Gomar han elaborado importantes estudios sobre el emblemático Parián de la Ciudad de México. En el caso del Parián de Nochistlán, Zacatecas, no encontramos textos que hablen sobre su creación. Únicamente hemos encontrado videos cortos con explicaciones muy breves sobre su construcción y funcionalidad. Y por último, para el caso del Parián de Tabasco, Zacatecas, existen 2 memorias sobre la historia, toponimia, comercio, entre otros elementos que comprenden el municipio. Una corresponde aproximadamente al año de 1983 o de los 80s y la otra corresponde a inicios del año 2000. Creo yo que esas son las fechas porque lamentablemente esas 2 memorias no tienen una fecha específica. Bueno, en estos documentos podemos encontrar en unas cuantas páginas información referente a la historia, construcción e importancia de este edificio comercial, sin llegar a ser precisamente textos especializados en historia o arquitectura. Siguiente, por favor. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué es un parián? ¿Qué significa la palabra parián? Ok, según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra parián proviene del vocablo tágalo, que significa mercado chino. Ahora, la palabra parián en México también significa mercado, pero haciendo alusión a un sitio público. Existen diversos sinónimos de parián, por ejemplo, mercado, bazar, zoco, tianguis, entre otros. Ahora, la palabra zoco en el país de Marruecos también significa mercado. Siguiente, por favor. Para fines ilustrativos de esta exposición, me di a la tarea de hacer un listado de los parianes más representativos que existieron y que existen. Ahora sí, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de adentrarnos todavía un poco más a la historia de nuestro Parián Morelos. Ok, ¿cuáles son los parianes más representativos? En primer lugar está el Parián Nuevo de Manilas, Filipinas, inaugurado el 26 de abril de 1641. Este Parián ha sido considerado el centro comercial más importante de Asia Oriental, pero algunos historiadores han considerado al Parián Nuevo de Manila como el centro comercial más importante de todo el mundo durante la época colonial. Siguiente, por favor. En segundo lugar, tenemos al emblemático Parián de la Ciudad de México, inaugurado el 3 de septiembre de 1703. Su construcción comenzó en el año de 1695 y después de 8 años de construcción y siglo y medio de funcionalidad, en 1843 el presidente Antonio López de Santa Anna ordenó derribarlo. ¿Por qué? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de embellecer lo que ahora conocemos como el Zócalo de la Ciudad de México. El Parián de la Ciudad de México, cuando estaba en funcionamiento, fue considerado el Parián más importante de toda América. ¿Por qué? Porque dentro de sus comercios se vendían productos que procedían de la famosísima Nao de China. Siguiente, por favor. Entre otros bonitos parianes que existen en la actualidad, destacan los siguientes. El Parián de Tlaquepaque, Jalisco, fechado el 22 de julio de 1878. También tenemos a el Parián de Ojuelos, ahí mismo en el estado de Jalisco. Este Parián está fechado en el año de 1882. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor, licenciado? Gracias. El Parián de Puebla, fechado en 1801. El Parián de Puebla es considerado el Parián más antiguo que existe actualmente. Es un mercado de artesanías y lo podemos encontrar en el corazón de la ciudad de Puebla. Ahora, también tenemos el Parián de Aguascalientes. Su construcción inició en el año de 1827 y terminó aproximadamente a mediados de 1828. ¿Con qué finalidad? Con el objetivo
de darle realce a la recién creada Feria de San Marcos. Si ustedes pueden apreciar la fotografía en la diapositiva, como que el Parián de Aguascalientes nos resulta un poquito familiar, ¿no? Entonces, ahí se los dejo a su consideración. La siguiente, por favor, licenciado. En el plano estatal tenemos el Parián de Nochistlán, Zacatecas, inaugurado en 1866. Siguiente. Y por último, el motivo por el cual estamos aquí reunidos corresponde a el Parián de Tabasco, Zacatecas. Siguiente, por favor. Ok. 1833. El año de 1833 debe ser considerado un año muy importante para todos los tabasquenses y para la historia de nuestro municipio. El año de 1833 tiene mucho que ver con la construcción del Parián de Tabasco, Zacatecas. Por ende, necesitamos saber qué era lo que estaba ocurriendo dentro del plano nacional, estatal y municipal. Ok, ¿qué estaba sucediendo en el año de 1833 en el ámbito nacional? La República Mexicana aún no era reconocida como una nación independiente, sino hasta 1836 con el Tratado de Santa María Calatrava. El 1 de abril de 1833 tomó posesión como vicepresidente de México Valentín Gómez Farías. Ese mismo 1 de abril inició sesiones el nuevo Congreso, integrado por liberales radicales, los cuales apoyaban las medidas reformistas del vicepresidente. Estas medidas reformistas del vicepresidente Gómez Farías estaban orientadas a atentar en contra de los bienes e intereses de la Iglesia Católica. Debido a las reformas del vicepresidente Gómez Farías, que estaban en contra precisamente de la Iglesia Católica, el 26 de mayo el general Ignacio Escalada se levantó en armas en el estado de Michoacán con el lema de religión y fueros. Y por último, el 23 de junio se aplicaba en toda la República Mexicana la ley del caso. ¿En qué consistía esta ley? La ley del caso ordenaba que todo español que radicara en la República debería de abandonar el país inmediatamente después de haberse publicado este decreto. El siguiente, por favor. Ahora, en el plano estatal, en 1833 Francisco García Salinas gobernaba el estado de Zacatecas. Su ideología política estaba orientada hacia el federalismo y era acérrimo defensor de las medidas reformistas. Por otro lado, Zacatecas se encontraba en un buen momento de bonanza económica y política. La minería o el sector minero creció prósperamente después de la independencia. Entraba en operaciones la segunda casa de moneda más importante y productiva del país. El estado de Zacatecas también conformó una milicia cívica muy fuerte y envidiable. Y dentro del Congreso se avanzaba en diferentes propuestas legislativas en materia de economía, educación, artes, relaciones iglesia-estado, entre otros asuntos. Ahora, dentro del plano municipal, de ser un pueblo de indios en el periodo colonial, Tabasco se erigió constitucionalmente como municipio en el año de 1824. Dentro de las producciones naturales contaba con árboles y plantas silvestres, animales de caza menor, maguey del llamado tepémetl, frutas y hortalizas. Su industria se reducía esencialmente a la agricultura, a la cría de ganado vacuno y a la manufactura de los tejidos de ixtle. Su comercio se limitaba a algunas casas de comercio que estaban instaladas en la plaza principal, así como en las tiendas que eran administradas por las cofradías que pertenecían a la parroquia de la Inmaculada Concepción. En 1833, Tabasco contaba con 8,600 habitantes, 5 haciendas y 25 ranchos. En ese entonces, el pueblo de Huanusco pertenecía a la jurisdicción del municipio de Tabasco, y en la cabecera municipal radicaban aproximadamente 1,800 habitantes. Por último, el gobierno municipal estaba a cargo del señor Ramón García. Nada más permítanme un momento que ando con la boca seca. La callejoneada. Ya que conocimos un poco de dónde proviene la palabra parián,
¿Cuáles han sido los parianes más representativos que existieron y que existen? ¿Qué es lo que se ha escrito sobre el parián o los parianes? Ahora quiero presentarles a todas y todos ustedes de manera oficial y formal el proyecto para la creación de un parián en Tabasco, Zacatecas. Así es, para que nosotros podamos disfrutar actualmente de esta verdadera joya arquitectónica e histórica, tuvo que pasar un proceso para que se iniciara y se diera su construcción. Ok, esta investigación, como ya lo dijo el licenciado Edgar en la presentación, me tomó aproximadamente 6 meses. ¿6 meses de qué? De investigación documental. 6 meses de investigación documental en el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, en el Archivo Parroquial del municipio de Tabasco, Zacatecas, en el Departamento de Catastro del Honorable Ayuntamiento. También tuve que leer bibliografía al respecto. ¿Para qué? Para poder yo analizar, interpretar, comprender y al final exponerles a ustedes las conclusiones de este trabajo de investigación. ¿Sale? La siguiente, por favor. Este proyecto para la creación de un parián en el municipio de Tabasco, Zacatecas, lo podemos encontrar en un expediente completo que se encuentra resguardado ¿en dónde? En el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, en el Fondo Poder Legislativo, en la serie Comisión de Gobierno, en la caja número 14. El expediente no tiene número y las fechas de los documentos corren a partir del 1 de junio de 1833 al 8 de julio de 1833. Ok. Siguiente, por favor. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cuál fue el primer paso de este proceso? Ok, a continuación voy a hablarles sobre la solicitud de los comerciantes de Tabasco para la construcción de un edificio comercial, fechado el 1 de junio de 1833. La siguiente, por favor. Gracias. El 1 de junio de 1833, un grupo de 9 comerciantes elaboraron un documento dirigido al Honorable Ayuntamiento solicitando permiso para la construcción de un parián a un costado de la plaza principal. Aquí está el documento en la pantalla, en la diapositiva, en donde la primera parte del documento corresponde a dicha solicitud. Si ustedes pueden ser observadores, si es que alcanzan a ver, el documento comienza con la frase "Muy ilustre ayuntamiento". ¿Sí? Siguiente, por favor. La segunda parte del documento, ¿en qué consiste? Consiste en una exposición de motivos o la justificación que dieron esos 9 comerciantes al Ayuntamiento de Tabasco. ¿Para qué? Para que les otorgaran permiso para construir un edificio de comercio. ¿Sale? Voy a leer los motivos o la justificación que dieron estos 9 comerciantes de manera textual. ¿Para qué? Para no descontextualizar las palabras que los propios comerciantes plasmaron en el documento. ¿Sale? Ok, entonces, ¿cuál fue la justificación que dieron los comerciantes de Tabasco para solicitar la construcción de un parián? Los comerciantes decían, a través del documento, que con la construcción de un parián pretendían contribuir al engrandecimiento y prosperidad de este pueblo, reunir el comercio y velar por las personas de él y sus propiedades. Los comerciantes también explican dentro del documento que con la construcción del parián querían aumento en el orden público, utilidad beneficencia, ornato y buena policía. También los comerciantes explicaban que la medra que van a conseguir con esto los fondos municipales por censo anual que justamente se nos imponga por el asiento. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno municipal les iba a cobrar una renta anual a cualquier comerciante que tuviera una tienda dentro del parián. Entonces, con esa renta anual, las arcas municipales se iban a, ahora sí que como coloquialmente decimos, se iban a alivianar. ¿Por qué? Porque las finanzas estaban prácticamente por los suelos. Continúo. Que los comerciantes que desean invertir sus capitales en este comercio, según su adhesión, puedan hacerlo, porque no encuentran pieza al propósito para ello.
Cuando estaba leyendo esta parte del documento, me imaginaba que en la plaza había muchos comerciantes con sus mercancías en el suelo, esperando nada más la construcción del Parián para poder meterse a una tienda y comercializar sus productos. Ahora sí que eso yo me imaginaba, yo se los dejo a su imaginación. Siguiente, por favor. Sin embargo, dentro de esta exposición de motivos, una situación me llamó poderosamente la atención. ¿Cuál fue? Ok. En 1833 existían 3 cofradías pertenecientes a la parroquia de la Inmaculada Concepción. Ok. ¿Qué era una cofradía? Una cofradía era una asociación o comunidad civil formada por personas civiles, autorizada por el poder civil, que promovían los objetos de piedad y beneficencia. Estas asociaciones o comunidades estaban adscritas a un templo o a una iglesia. Ok, para no hacérselas tan cansada, una cofradía, hagan de cuenta que era como lo que actualmente conocemos como una capilla, que la capilla de San Nicolás, que la capilla de San José, que la capilla del Señor de la Misericordia. Hagan de cuenta que así funcionaba una cofradía. Ok. ¿Cuáles eran estas 3 cofradías que pertenecían a la parroquia de la Inmaculada Concepción? La primera, la cofradía de ánimas. La segunda, la cofradía del Santísimo Sacramento. Y la tercera, la cofradía de la Purísima Concepción de Nuestra Señora. Ok. Siguiente, por favor. Para 1833, la cofradía del Santísimo Sacramento contaba con 4 tiendas que estaban instaladas en la manzana de la parroquia. Si ustedes pueden ser observadores, la manzana de la parroquia pues es muy grande. Y en 1833 la manzana de la parroquia seguía siendo muy grande. Ok, si la cofradía del Santísimo Sacramento tenía 4 tiendas en la manzana de la parroquia, ahora les pregunto, ¿en dónde estaban instaladas esas 4 tiendas? Bueno, les ayudo, sí. Esas 4 tiendas que pertenecían a la cofradía del Santísimo Sacramento después se convirtieron en 5 y después se convirtieron en otras 2 trojes. Y sí, son los edificios comerciales que están a un costado de la parroquia. Esos espacios, desde que se tiene registro o desde que se crearon, siempre han funcionado como espacios comerciales. ¿Hasta cuándo? Hasta 1859, con las leyes de reforma, con la ley de desamortización de bienes eclesiásticos, todos esos espacios pasan a manos del gobierno y el gobierno los vende en subasta pública, y es ahí cuando esos espacios ya pasan a ser propiedad de particulares, pero esa ahora sí que ya es otra historia. Bueno, en 1833 los productos de los comerciantes se encontraban en las tiendas que pertenecían a la cofradía del Santísimo Sacramento. Y ahí va lo interesante. Los comerciantes explican en el documento que ellos preferían construir un Parián de acuerdo a sus necesidades que seguir pagando la renta anual por tener grabados sus comercios en dichas tiendas. Renta anual que era algo elevada según los mismos comerciantes. Entonces, los comerciantes de 1833 fueron muy listos. ¿Por qué? Porque pretendían matar 2 pájaros de un tiro. Por un lado, sí, querían engrandecer, embellecer y darle un mayor flujo comercial al pueblo de Tabasco. Pero por otro lado, querían desligarse de esa renta anual tan alta que le estaba cobrando la Iglesia Católica. Entonces, los comerciantes explican en el documento que ellos preferían que esa renta anual se viniera al ayuntamiento y sanear las finanzas municipales que seguir engrandeciendo el poder de la Iglesia Católica. Siguiente, por favor. Aquí en esta parte del documento, en la parte de abajo, viene la firma de los 9 comerciantes que elaboraron la solicitud al honorable Ayuntamiento de Tabasco. Ustedes pueden ver ahí, bueno, los que alcancen a apreciar, pueden ver ahí las firmas de estos 9 comerciantes. También viene la fecha en que se redactó el documento. Tabasco, Zacatecas, junio 1 de 1833. Pero ustedes se preguntarán,
¿Quiénes eran estos 9 comerciantes? A continuación se los presento. Julián Villa, Vicente Sandoval, Desiderio Medina, Julián Martínez, Ramón López de Nava, José María Martínez, Cornelio Rodríguez, Esteban Martínez y Toribio Saldaña. A estos 9 comerciantes les debemos que ahora podamos disfrutar de esta bella joya arquitectónica e histórica, considerada el centro comercial más antiguo del estado de Zacatecas. Siguiente, por favor. Salud. Gracias. Ya tenemos el primer paso. El primer paso. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué seguía después? Ok, les presento la respuesta y exposición del Honorable Ayuntamiento de Tabasco, Zacatecas, respecto a la solicitud de crear un PARIAN en la plaza principal, documento fechado el 17 de junio de 1833. Siguiente, por favor. Ok, el 4 de junio de 1833, reunidos en sesión extraordinaria, Vicente Sandoval, uno de los 9 comerciantes, presentó al Cabildo un memorial sobre la solicitud de sus compañeros para pedir permiso para construir un PARIAN a un costado de la plaza principal. Ok. Después de haber sido discutida la propuesta muy ampliamente por el Cabildo, esta resultó unánimemente aprobada ¿por quién? Por el Cabildo y por el encargado del gobierno municipal, que ya dijimos que en ese entonces era el señor Ramón García. Ok, en esta primera parte del documento podemos ver el visto bueno del ayuntamiento. El ayuntamiento dice, sí, el proyecto va. Nosotros estamos totalmente de acuerdo, pero viene lo siguiente. Siguiente, por favor. Gracias. Después de haber sido aprobada la propuesta o la solicitud por parte del Cabildo y por parte del encargado del gobierno municipal, el ayuntamiento ahora procedió ¿a qué? A elaborar una exposición de motivos o una justificación para que el Congreso del Estado aprobara la solicitud del proyecto. Ok, aquí las cosas cambian un poquito. ¿Por qué? Porque la exposición de motivos ya no la hacen los comerciantes, la hace ¿quién? El Ayuntamiento de Tabasco. Insisto, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de convencer a los diputados del Congreso del Estado de Zacatecas de que se construya un PARIAN en Tabasco. Ok. El Ayuntamiento Municipal explica en el documento que con la construcción del PARIAN ellos pretendían reunir, adelantar, asegurar y poner en general distribución los capitales de los comerciantes, aunque estos fuesen escasos. Tanto en la solicitud de los comerciantes como en el documento elaborado por el Honorable Ayuntamiento de Tabasco de 1833, siempre explica o siempre mencionan que los capitales de esos comerciantes eran escasos. Pues quiero creer que no eran tan escasos, pues tenían dinero para construir, ahora sí que para pretender construir un edificio comercial de este tipo, pues creo yo que sus capitales pues no eran tan escasos. Ok, continúo. También el gobierno municipal explicaba que se beneficiarán otros comerciantes del país que solamente esperan el establecimiento de la obra mencionada para acomodarse. ¿Esto qué quiere decir? Yo me puse a investigar si existía un documento que realmente nos diera luz para poder saber si aquí en Tabasco existían comerciantes en 1833 de otras partes de la República, pero desafortunadamente en la investigación documental no pude encontrar dicha información. Creo yo que esta parte, este pequeño parrafito, el ayuntamiento lo elaboró para así como que para echarle crema a sus tacos, como que para darle realce al documento. O sea, lo que intentaban era que convencer a las autoridades estatales de que se creara un PARIAN. Ok, continúo. Con el aumento de tiendas lograrán estos habitantes comprar géneros y combustibles a precio más proporcionado. ¿Esto qué quiere decir? Aquí hay una situación muy interesante. El honorable ayuntamiento explica
que en la plaza principal existían muy pocas pulperías. Más adelante les voy a decir qué era una pulpería. Ok, existían muy pocas pulperías en la plaza principal. Los productos que se vendían en las pulperías tenían un precio muy elevado. Entonces, las personas de aquí de Tabasco tenían que comprar esos productos de primera necesidad en las pulperías a un precio muy elevado. Explica el ayuntamiento. Por esa razón, los habitantes de Tabasco tenían que trasladarse a otras partes para poder comprar esos productos de primera necesidad a un precio más bajo. Esto se podía evitar, explica el mismo ayuntamiento. ¿Cómo se podía evitar? Se podía evitar con la construcción del Parián. ¿Por qué? Porque iba a haber más tiendas. Al haber más tiendas, los precios iban a estar ¿qué? Los precios iban a estar regulados. Ya no iba a haber ahora sí que carestía. Siguiente, por favor. Continúa explicando el ayuntamiento municipal. Se contraerá un vínculo de amistad y atractivo con los introductores y aún con los comercios vecinos. No solamente con los comercios vecinos, por ejemplo, Huanusco, Villanueva, Jalpa, Juchipila. También con las regiones vecinas, por ejemplo, con Juanacatic, que en ese entonces así se llamaba lo que hoy conocemos como el Plateado de Joaquín Amaro. Con el Cañón de Tlaltenango. También el comercio iba a fluir con el Cañón de Tlaltenango. También el comercio iba a fluir ¿con quién? Con Calvillo y con Aguascalientes, con aquella región. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en 1833 Calvillo y Aguascalientes aún pertenecían al estado de Zacatecas. Siguiente, por favor. Dentro de este expediente que fue elaborado por el gobierno municipal, también explicaba que iba a imponer un censo anual a cada tienda, la cantidad de 5 pesos, siempre y cuando esta cantidad fuera aprobada por el Honorable Congreso del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que a cada comerciante que tuviera una tienda dentro del Parián, anualmente se le iban a cobrar 5 pesos. Esos 5 pesos se iban a ir ¿a dónde? A las arcas del ayuntamiento municipal, ¿sí? Los 5 pesos lo proyectaba el Cabildo Municipal, pero quien aprobaba era ¿quién? El Honorable Congreso del Estado. Ok. Y por último, el expediente termina con la incorporación del diseño trazo de lo que sería el Parián de Tabasco, Zacatecas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de dar una idea de ¿qué? De que no se iba a perjudicar el diseño del pueblo, no se iba a perjudicar el diseño de la plaza y que no se iba a perjudicar a los particulares. Ahora sí que si ustedes pueden alcanzar a ver, en ese documento, en la parte de abajo, ahí viene el diseño trazo de lo que sería el Parián de Tabasco, Zacatecas. En el centro viene lo que era el centro, ahora sí que valga la redundancia, el centro de la plaza. Y hasta abajo viene el diseño trazo del Parián. Ahí, si no lo pueden ver, se los voy a explicar. Vienen las 3 calles, la calle que corre por allá, la calle que corre por aquí y la calle que corría para allá, pero esa ahora sí que ya no existe, pero antes sí existía. También podemos leer las siguientes leyendas. Portal frente a la plaza, el portal que está a un costado o atrás de nuestras espaldas. Portal al norte, el portal que colinda con los negocios que están a un costado de la parroquia. Portal al sur, en donde se estacionan las combis. Portal frente al poniente, donde estamos nosotros actualmente, ¿vale? Ustedes también pueden alcanzar a ver que el diseño está compuesto por 2 espacios. Esos 2 espacios iban a ser los 12 locales que iban a integrar el Parián. Los 10 espacios del centro tienen una igual proporción, mientras que los 2 espacios de los costados tienen otra proporción diferente a los 10 del centro. También ahí podemos apreciar 2 puntos, el punto A y el punto B. Esos 2 puntos significan que iba a correr una pared. ¿Para qué? Para separar los 10 locales que están en el centro, ¿sale? Realmente a mí este documento se me hace ahora sí que una belleza histórica realmente de un valor incalculable. ¿Por qué? Porque ver el diseño
ahora sí que los orígenes del Parián realmente sí te transporta a esa época. Siguiente, por favor. Todo este expediente fue firmado por el encargado del gobierno municipal, el señor Ramón García, y su secretario, el señor José María Urbina. En el documento que expongo en la diapositiva pueden ver las firmas de nuestras autoridades municipales de esos años. Sin embargo, también podemos apreciar la fecha en la que se redactó este documento. Tabasco, junio 17 de 1833. Siguiente, por favor. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cuál es el tercer paso? ¿Qué seguía? Ok, todo proyecto de cualquier municipalidad del estado de Zacatecas tenía que ser aprobado ¿por quién? Por el gobernador del estado, en turno, ¿sí? Sin embargo, la aprobación del gobernador no implicaba que el proyecto se aprobara en su totalidad. ¿Por qué? La autorización del gobernador o el visto bueno del gobernador correspondía a un 50%. El otro 50% recaía ¿en quién o en quiénes? Recaía en la decisión de los diputados que integraban el Honorable Congreso del Estado. Ok, todo ese expediente que se elaboró aquí en Tabasco se mandó a Zacatecas y primeramente lo tuvo que revisar ¿quién? El gobernador del Estado, que en ese entonces era Francisco García Salinas. Ok. Les presento a continuación la respuesta del gobernador del estado, Francisco García Salinas, a la exposición del Ayuntamiento de Tabasco, Zacatecas, respecto a la construcción de un Parián, documento fechado el 27 de junio de 1833. Siguiente, por favor. Voy a leerles textualmente lo que dice este documento, para los que no alcanzan a ver. El documento dice así: Gobierno Supremo del Estado Libre de Zacatecas, ciudadanos diputados, secretarios del Honorable Congreso, acompaño a ustedes para que se sirvan elevar al Honorable Congreso un curso y documentos que el Ayuntamiento de Tabasco dirige a su honorabilidad por mi conducto, solicitando se permita a aquellos comerciantes construir un Parián a sus expensas en la plaza mayor de aquel pueblo. Con esto tengo todo el honor de reiterar a ustedes las seguridades de mi aprecio y distinguida consideración. Dios y Libertad, Zacatecas, junio 27 de 1833. Este documento está firmado por Francisco García Salinas, gobernador del estado de Zacatecas, y Marcos de Esparza, su secretario. Este documento se redactó ¿en dónde? En el Salón de Sesiones del Honorable Congreso de Zacatecas en junio 27 de 1833. Y este documento pertenece a la Comisión de Gobernación. ¿Qué es lo que les acabo de leer? Les acabo de leer la aprobación o el visto bueno del gobernador Francisco García Salinas. Francisco García Salinas, ¿qué dice? El proyecto va, por mí no hay ningún problema. Sin embargo, mi autorización la tengo que pasar ¿a dónde? Al Honorable Congreso del Estado. ¿Para qué? Para que los diputados en sesión ordinaria discutan los pros y contras del proyecto, que vean ahora sí, la viabilidad de construir un Parián en Tabasco, Zacatecas. ¿Qué tan viable era para el municipio y qué tan viable era para el Estado la construcción de esta joya arquitectónica? Ellos tenían que decidir si se aprobaba el proyecto o si se desechaba totalmente. Ok, siguiente, por favor. Después de acalorados debates en la capital zacatecana, en las paredes del Congreso del Estado, los diputados sesionaron, discutieron y por fin dieron un veredicto. ¿Cuál fue ese veredicto? Ok, les presento ahora el dictamen del Honorable Congreso del Estado de Zacatecas a la solicitud del Ayuntamiento de Tabasco para construir un edificio de comercio, fechado el 4 de julio de 1833. Siguiente, por favor. ¿Qué creen que pasó? El Congreso del Estado también dijo sí, el proyecto va, totalmente, se aprueba. Pero, había un pero el Congreso del Estado elaboró una serie de consideraciones que tenían que ser acatadas ¿por quiénes?
tanto por los comerciantes de Tabasco como por el gobierno municipal. Si no se acataban estas consideraciones, el proyecto del Parián quedaba totalmente cancelado. ¿Cuáles eran esas consideraciones? A continuación se las voy a presentar. Dice: el Ayuntamiento de Tabasco, en cumplimiento de sus deberes, cuidará que el proyecto que se intenta en su municipalidad de construir un Parián en un extremo de la plaza principal sea regulando la mejor forma que a dicha plaza le quede. ¿Esto qué quiere decir? Que si el Parián se ensanchaba, se engrandecía, o si no obedecía a las proporciones que estaban en el proyecto, ahora sí que su construcción quedaba totalmente cancelada. Continúo. Que se asegure con mejor probabilidad de que la empresa ha de tener su completo efecto. ¿Esto qué quiere decir? Que la construcción del Parián debería de tener un inicio y un fin sin ningún contratiempo. Continúo. Que la distribución de tiendas sea lo más uniforme posible y que éstas tengan la mejor capacidad y comodidad. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes recuerdan la explicación del diseño trazo, las 10 tiendas del centro tienen igual proporción. Las 2 tiendas de los costados también tienen la misma proporción. Ya se cumplía esa consideración. Sin embargo, quiero creer que más que cómodas o espaciosas las tiendas del Parián, creo yo que los comerciantes de Tabasco necesitaban ¿qué? Espacios. Necesitaban espacios para poder comercializar sus productos, para tener ahora sí un techo en donde comercializar. ¿Por qué? Porque la cofradía del Santísimo Sacramento, pues ahora sí que como coloquialmente se dice, se estaba pasando un poquito de la raya con la renta anual. Entonces, los comerciantes pedían ¿qué? Espacios para poder comercializar. Entonces, ustedes actualmente podemos entrar a una tienda del Parián y podemos ver que está la mercancía, el lugar por donde nosotros transitamos y el lugar que tienen los vendedores para comercializar sus productos. Ok, digamos, pues ahorita pues está chiquito o está acorde, pero antes hay que situarnos en la década de 1830. Creo yo que, insisto, necesitaban espacios, independientemente de que las mercancías estuvieran en ¿dónde? En el piso, en canastos, en una mesa, en un estante, etc. Ahora sí que como que la comodidad y lo espacioso como que quedaba un poquito de lado. Ok, continúo. Que sus fachadas sean arregladas a un buen arte, aunque sea sencillo. Si ustedes son observadores, el Parián no es tan ornamentado, no es tan suntuoso, no es tan elegante. ¿Por qué? Ahorita se los voy a explicar. Y por último, y el censo que se imponga al terreno como del público sea compatible en todo tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que la renta anual que le cobre el ayuntamiento a los comerciantes por tener un comercio dentro del Parián sea compatible a las circunstancias contextuales del tiempo que se esté viviendo. Ok, este documento se redactó en la sala de comisión del Honorable Congreso del Estado de Zacatecas. Muy bien, ahora ya conocemos el proceso, ya conocemos ahora sí esos pasos para que se pudiera construir un Parián aquí en Tabasco, Zacatecas. Ahora, siguiente por favor. El 4 de julio de 1833. Esta fecha, creo yo, que debe de ser muy importante para todos los tabasquenses de ahora en adelante y que la debemos de representar con mucho orgullo. ¿Por qué? Porque el 4 de julio de 1833, el Honorable Congreso del Estado de Zacatecas dictaminó que se iniciara la construcción del Parián de Tabasco, Zacatecas, el Parián más antiguo de todo el Estado de Zacatecas y uno de los centros comerciales más antiguos de toda la República Mexicana. Siguiente, por favor. Ahora, les voy a hablar del estilo arquitectónico del Parián. Y aquí se va a contestar la consideración sobre las fachadas a un buen arte, aunque sea sencillo. Ok, el estilo arquitectónico del Parián corresponde al estilo neoclásico. El estilo neoclásico tuvo su auge a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. ¿Esto qué quiere decir? A finales de los años de 1700 y principios de 1800. Este tipo de arquitectura permitió construir con menor inversión y con mayor rapidez.
resultaba ser más moderno para la época y también resultaba ser mucho más barato, ¿sí? Sus características principales son la desnudez estructural y la simplicidad ornamental. Ok, aquí hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, el Parián de Tabasco no está tan ornamentado, tan suntuoso, tan elegante. ¿Por qué? Porque estaba obedeciendo al estilo arquitectónico de la época, de principios del siglo XIX. Y la segunda, hay que recordar que los comerciantes de Tabasco tenían unos capitales muy escasos. Entonces, no tenían dinero para construir un megaparián, no tenían dinero para llenarlo de detalles, llenarlo de belleza. Ahora sí que estaba construido de acuerdo a sus necesidades, ¿sale? Por eso el Parián es muy sencillo. Sin embargo, dentro de mi opinión muy personal, para mí el Parián de Tabasco es uno de los edificios más bellos que yo he conocido en toda mi vida. Realmente es un edificio imponente, es un edificio muy elegante, a pesar de que sea muy sencillo. Siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar de la estructura y el contenido ideológico del Parián. Si ustedes pueden observar, el Parián está construido de una arquería semicircular. Está construido también con columnas que obedecen al orden toscano. El orden toscano es así, simple, desnudez estructural y simplicidad ornamental. Creo que las columnas de aquí de la presidencia también obedecen al estilo toscano. Ok, simple, sin ningún ornamento, sin ninguna elegancia. Su capitel, su remate, y están sentadas sobre bloques de cantera de fábrica regular y están bien ensambladas. Y eso es lo que constituye toda la arquería y las columnas que le dan vida al Parián de Tabasco, Zacatecas. ¿Sale? Ok. El sentido ideológico del Parián. Yo pude determinar 3 elementos que corresponden al sentido ideológico del Parián. El primero, esta construcción pretendía darse cierto aire de población importante. ¿Cómo no Tabasco se iba a dar un aire de población importante? ¿Por qué? Porque junto con el Parián de Aguascalientes, Tabasco tenía uno de los centros comerciales en ese momento más modernos de todo el estado y de toda la república. Claro que iba a ser una población importante. La segunda, esta construcción pretendía mostrar costumbres y prácticas mercantiles en ascenso. Sí. De no haber nada o de haber muy pocas tiendas, el comercio iba a crecer, iba a confluir no solamente con los municipios vecinos, sino también con las regiones vecinas. Y por último, el tercero, esta construcción pretendía destacar la importancia en regulación de obras públicas. ¿Esto qué quiere decir? El estado de Zacatecas y el municipio de Tabasco tenían que legitimar el nuevo contexto que estaban viviendo. Ya habían pasado escasos 12, 13 años de la independencia de México. Se estaban erigiendo o se estaban constituyendo los primeros ayuntamientos constitucionales. Las finanzas estatales, federales y municipales estaban por los suelos. Entonces, ¿qué? Obviamente que el gobierno municipal y el gobierno del estado tenía que legitimar el nuevo orden, el México independiente, dejar de lado todo lo colonial y legitimar el inicio de la república a través de ¿qué? De la obra pública. Por eso, claro que le convenía al gobierno municipal y claro que le convenía al gobierno del estado invertir en este tipo de proyectos. Aunque una cosa, yo no encontré ningún documento que nos hable sobre si el gobierno del estado apoyó a los comerciantes de Tabasco. Ahora sí que la construcción del Parián recayó exclusivamente en el dinero de los propios comerciantes de Tabasco. ¿Vale? Siguiente, por favor. Ahora, ustedes se imaginarán qué podíamos encontrar en el Parián en la década de 1830. ¿Qué podíamos encontrar? Vamos a trasladarnos para allá, a la década de 1830. ¿Qué tipo de productos podíamos encontrar en el Parián? Productos agrícolas,
productos de Ixtle, en las pulperías. Ahora sí, ¿qué era una pulpería? Una pulpería era un establecimiento comercial sostenido con muy poco presupuesto, en donde podíamos encontrar alimentos, bebidas, herramientas, ropa y medicinas. Eso podíamos encontrar en una pulpería, ¿ok? También dentro del Parián podíamos encontrar establecimientos que vendieran algunas maderas finas. Y por último también podíamos encontrar productos de alfarería. Siguiente, por favor. Aquí quiero detenerme un poquito y comentarles lo siguiente. Desafortunadamente, al hacer la investigación documental, no pude encontrar un documento que me diera información al respecto de cuándo se terminó de construir el Parián o cuándo se inauguró. ¿Sí? No lo pude encontrar. ¿Por qué? Porque gobiernos anteriores, y por gobiernos anteriores me refiero a gobiernos de principios del siglo XX, 1920, 1930, 1940, 1950. Esos gobiernos no tuvieron ni un poquito de conciencia en resguardar la memoria histórica de nuestro municipio. ¿Dónde se resguarda la memoria histórica de nuestro municipio? En los documentos, en la información que se generó desde que se erigió el Ayuntamiento Constitucional en 1824 hasta principios del siglo XX, 1910, 1920. Sí existía todo ese tipo de documentación. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Nuestras autoridades no le dieron la importancia de resguardar esos documentos históricos. Por ende, quiero creer que sí existe un documento en donde se nos hable sobre la inauguración del Parián o en su defecto cuándo se terminó. Pero ¿qué pasa? Ese documento o se destruyó, se quemó, se perdió o en el peor de los casos está en manos de particulares. Entonces sí quiero hacer una muy atenta invitación a nuestras autoridades municipales para que tengan en condiciones óptimas el resguardo de la memoria histórica de nuestro municipio. ¿En dónde se resguarda la memoria histórica de nuestro municipio? En el Archivo Histórico Municipal. ¿Por qué? Porque los documentos son una ventana al tiempo, son una ventana a nuestra historia, es una ventana, los documentos son una ventana a poder conocer lo que estaba pasando en determinadas épocas, ¿sí? Y a través de la investigación histórica podemos conocer qué era lo que estaba pasando en determinado momento, qué es lo que estamos haciendo en este momento, ¿vale? Por eso de verdad sí exhorto a nuestras autoridades municipales a que tengan en óptimas condiciones el Archivo Histórico Municipal. Bueno, después de este comercial, quiero decirles que sí pude encontrar un documento, Este documento está fechado en julio de 1843 y es un documento en donde viene una lista de los comerciantes, hacendados y de las personas más acomodadas de Tabasco, Zacatecas, de julio de 1843. Ahora sí que en ese documento viene la high class de Tabasco, Zacatecas de ese momento, ¿sale? Y el documento comienza así: comerciantes, don Julián Villa, por los giros de comercio que tienen 3 tiendas del Parián de esta villa, con capital en todas ellas de 3,000 pesos. Don Pedro Ortiz, por 2 casas de comercio que tienen el mismo Parián con el principal de 2,500 pesos. Don Cornelio Rodríguez, por una casa de comercio que tiene en la plaza de esta villa con capital de 600 pesos. Don Ignacio Medina, por una casa de comercio que tiene en el Parián de esta villa con el principal de 500 pesos. Y por último, don Mauricio Rodríguez, por una casa de comercio que tiene en el Parián de esta villa con el principal de 500 pesos. Vamos a dejar un momento este documento y voy a comenzar con ustedes lo siguiente. Vamos a realizar un ejercicio hipotético. El Parián de la Ciudad de México tardó en construirse 8 años, ¿sí? El dictamen para que iniciara la construcción del Parián de Tabasco tiene fecha del 4 de julio de 1833. Ok, vamos a pensar lo siguiente. 4 de julio de 1833, 4 de julio de 1834, 4 de julio de 1835, a lo mucho 4 de julio de 1836, o ya me equivoqué, 4 de julio de 1836, 37, a lo mucho, al 4 de julio de 1837, 4 años.
Creo yo que para el 4 de julio de 1837 el Parián de Tabasco, Zacatecas ya estaba en funcionamiento. ¿Pero qué? Yo no puedo realizar esa afirmación, no puedo realizar esa aseveración. ¿Por qué? Porque no tengo un documento que me lo respalde, que me lo indique, que me lo diga, ¿sí? Tampoco puedo andar falseando información de que fulanito me dijo, de que lo escuché, ¿sí? Debemos de sustentarnos ¿en qué? En pruebas oficiales, ¿sí? Ahora, regreso al documento. Sí podemos decir que después de 10 años de que se dictaminó el inicio de construcción del Parián, en julio de 1833, el Parián ya estaba funcionando de manera normal. ¿Por qué? Porque el documento me está diciendo que Julián Villa, Pedro Ortiz, Cornelio Rodríguez, Ignacio Medina y Mauricio Rodríguez tenían una tienda o varias tiendas dentro del Parián con todo y su capital. ¿Sí? Ahí sí podemos decir que para 1843 el Parián de Tabasco, Zacatecas ya estaba en completo funcionamiento. ¿Ok? Siguiente, por favor. Dentro de esta investigación, también pude darme la tarea de rastrear los propietarios de los locales del Parián de Tabasco, Zacatecas del siglo XX, de los más antiguos que se tienen registro. ¿Por qué? Porque más para atrás ya no podemos, porque nuestras autoridades municipales de principios del siglo XX les valió una reverenda tostada resguardar esos documentos. ¿Sale? Ok. Siguiente, por favor. El primer caso. El 15 de marzo de 1916, José María Serna y María Carreón Serna le vendieron un local de los del Parián a Ramón Serna Sandoval. ¿Esto qué quiere decir? Que José María Serna y María Carreón Serna debieron de adquirir ese local del Parián antes de 1916, porque en 1916 están efectuando la venta. ¿Sí? Ok. El 1 de octubre de 1992, Abdón Serna Rodríguez adquiere el inmueble del local del Parián a través de una herencia. En ese mismo año de 1992, otros dueños de los locales del Parián eran María del Carmen Serna Rodríguez, Benito Murillo Rincón, Pedro Torres, Salvador Rodríguez y Teodoro Murillo. El segundo caso. El 18 de octubre de 1938, J. Jesús Raigosa le vendió un local de los del Parián a Camilo Raigosa. ¿Qué quiere decir? Que Jesús Raigosa debió de haber adquirido el local del Parián antes de 1938, fecha en que se está efectuando la venta. Ok. El 15 de julio de 1960, Camilo Raigosa le vendió el mismo local del Parián a María del Refugio Villa, viuda de Raigosa. En ese mismo año, en el año de 1960, otros dueños de los locales del Parián eran Alberto Lara, Tomás Raigosa y Nicolás Martínez. Siguiente, por favor. El tercer caso. El 1 de abril de 1954, Luis Rodríguez Torres le vendió un local de los del Parián a María del Socorro Rodríguez Ávila. Ahora, Luis Rodríguez Torres tuvo que haber adquirido antes el local del Parián, antes de 1954. Ok. Y el 6 de junio de 1974, María del Socorro Rodríguez Ávila les vende el local del Parián a Rubén Jiménez Lara y a María del Socorro Jiménez de Jiménez. En ese mismo año de 1974, otros dueños de los locales del Parián eran Simplicio Murillo Cerros, Manuel Jiménez Martínez y J. Jesús Martínez Jiménez. Y el último caso, el 11 de febrero de 1937, María Parra, viuda de Velasco, le vende un local de los del Parián a Perfecto Sandoval. María Parra, viuda de Velasco, tuvo que haber adquirido el local del Parián antes de 1937. Ok. El 3 de febrero de 1955, Perfecto Sandoval le vende el mismo local del Parián a Simplicio Murillo Cerros. Ok. En ese mismo año de 1955, otros dueños de los locales del Parián eran algunos herederos de Cesario Luna, Rafael Camacho y Socorro Rodríguez Villa. Ok. Con esto quiero hacer énfasis a todos ustedes. Como tabasquenses debemos de estar muy orgullosos de contar actualmente con una joya arquitectónica e histórica que nos da mucho realce como tabasquenses y como zacatecanos.
¿Por qué? Porque el Parián de Tabasco, Zacatecas, ha vivido acontecimientos históricos muy importantes desde su creación hasta el día de hoy. Así que podemos presumir que los tabasquenses tenemos el centro comercial más antiguo del estado de Zacatecas y uno de los centros comerciales más antiguos de todo México. Siguiente, por favor. Quiero leerles lo siguiente a manera de conclusión. Están por cumplirse 192 años del inicio de la construcción del Parián de Tabasco, Zacatecas, el centro comercial más antiguo del estado. Lo que hoy conocemos como Parián Morelos tiene una riqueza histórica y arquitectónica sin igual. Este emblemático edificio ha sido testigo de innumerables acontecimientos históricos de tinte económico, político, social, cultural y religioso desde su construcción hasta el día de hoy. Rescatar y reconocer el valor histórico y arquitectónico del Parián va de la mano con homenajear a estos 9 comerciantes que, interesados por el embellecimiento del pueblo de Tabasco, su engrandecimiento, la circulación e inversión de capitales en el ramo del comercio, así como estar a la altura y comulgar con la modernidad que se estaba dando en otros lugares de la época, transformaron la dinámica comercial de este pueblo y lo dotaron de importancia no solo a nivel regional, sino también estatal. Hay que reconocer el papel de las autoridades municipales y estatales, quienes, preocupadas por el desarrollo económico y comercial de Tabasco, dieron su visto bueno para que los comerciantes pudieran construir un edificio de comercio que les permitiera satisfacer las necesidades principales de los tabasquenses de la primera mitad del siglo XIX hasta la actualidad. Siguiente, por favor. De igual manera, debemos reconocer a todos esos comerciantes que desde 1833 hasta el día de hoy han transcurrido por estos 12 locales, pues sin duda también forman parte importante de la historia de este edificio. Los tabasquenses contamos con joyas arquitectónicas que merecen este reconocimiento por parte de su sociedad. Esa sociedad que con el paso de los años se ha encargado de mostrarnos diferentes facetas del Tabasco que desafortunadamente no nos tocó vivir y que lo podemos conocer a través de la investigación histórica. Así como los 9 comerciantes de mediados de 1833 se interesaron por engrandecer y embellecer el pueblo de Tabasco, les pregunto, como sociedad, ¿qué estamos haciendo para construir un Tabasco mejor? Siguiente, por favor. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Ese mismo aplauso y en esa misma sintonía, y quiero que se lo dediquemos a la señora Sonia López de Nava, que nos acompaña esta tarde y es una de las descendientes directas de uno de esos 9 comerciantes que iniciaron la construcción del Parián Morelos. La señora Sonia López de Nava, descendiente directa de Ramón López de Nava. Muchas gracias por acompañarnos. Por otro lado, también de esa manera, también nos acompaña y se encuentra entre nosotros el señor Sergio Torres, también es uno de los descendientes directos de los 9 comerciantes que dieron origen a la construcción de este Parián. Bueno, para dar final a esta exposición que nos acaba de dar a conocer el doctor Manuel de Jesús Arroyo Monsiváis, quisiera ceder los micrófonos al público que nos acompaña por si alguien de ustedes tuviera alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión que nos quisiera compartir. Profe Calixto, por favor. Sin duda alguna, el contenido en general del trabajo de Manuel, a quien felicito, pues no ofrece ninguna posibilidad de discusión, todo lo contrario. Y me quiero quedar con el comentario que hace. ¿Qué hacemos los tabasquenses por el Parián? Porque nuestros antepasados ya hicieron lo que les correspondió. Lamentablemente, la mayoría hacemos poco. Y desde luego, una
de una forma mejor llevada a cabo, pues tendríamos que estar representados por las autoridades en turno. En lo particular, me choca que cada presidente le ponga el color que le gusta. Yo pienso que las autoridades, quien tenga la iniciativa, puede hacer algo oficial para que sea aún más emblemático nuestro Parián. De verdad que ha habido unos colores lamentables. De verdad, en serio. Eso, en serio, vamos siendo muy claros. Eso es como decirle al pueblo, yo lo pinto del color que quiero. O por lo menos del color que quiere el ayuntamiento. Sin que tengan que ver los comerciantes, sin que tengan que ver los jóvenes, sin que tengan que ver quien sea. Propongo, aunque el espacio probablemente no fuera el indicado, que las autoridades, ya sean los actuales o si alguno de aquí puede ser presidente mañana o pasado, que haga algo por los colores con los que se pinta la presidencia y el Parián, porque son edificios, ya lo mencionó varias veces Manuel, que nos representan aquí y más allá de los límites del municipio y que nos deben llenar de orgullo siempre. Gracias. Como parte de lo que menciona el profesor Calixto Cuevas, comentarles que ahorita en unos momentos más les vamos a pedir que nos acompañen a dar un recorrido por una exposición fotográfica que varios fotógrafos del municipio, junto con el material que el doctor nos acaba de presentar, queremos presentarles. Y en ese sentido también señalarle que además de la exposición fotográfica se develará una placa con la información que nos acaba de presentar el doctor. Y fue precisamente el solicitar a la Junta de Protección de Monumentos que la instalación de esta placa, si está en la autorización debida, que nos hacen el señalamiento de que los colores que tenía el Parián deben de cambiarse, porque no eran los adecuados de acuerdo al estilo arquitectónico, y atendiendo a esa dictaminación y autorización para la placa fue que se optó, siguiendo los lineamientos, para establecer los colores que desde días atrás han estado viendo que se está trabajando en ellos, con la finalidad de preservar estos monumentos arquitectónicos con los lineamientos que las autoridades estatales y conocedores del tema nos van señalando. Bueno, si alguien más no tiene algún otro comentario. Dígame, si alguien le puede pasar acá un micrófono. ¿Qué existía antes del Parián? ¿Era la plaza hasta acá o qué era antes de que estuviera el Parián? Era solamente el terreno de la plaza. No había absolutamente nada. Gracias. De nada. Bueno, el presidente municipal. Una sola pregunta, por ahí comentaban acerca de los 12 vecinos, porque son 12 locales, ¿verdad? ¿Saben algo al respecto? ¿No me doctor? Dentro de los documentos que pude analizar, señor presidente, no se hace alusión a ninguna situación al respecto. Quiero creer que los 12 locales son con base en el presupuesto de los 9 comerciantes, o en su defecto, ¿por qué no pensar que también que cada comerciante, ahora sí que cada uno de esos 9 comerciantes quería su tienda? Y por qué no, si un comerciante tenía más dinero que otro, pues yo pongo 2 y se conforman las 12. ¿Por qué? Porque si el Parián tuviera más locales o tuviera pocos locales, no iba a desobedecer las consideraciones que el Honorable Congreso del Estado ya les había señalado. Entonces tenía que obedecer estrictamente a lo que se presentó en el proyecto. Entonces eso referente a lo de los 12 vecinos, realmente yo no pude encontrar nada al respecto en los documentos.
Antes que nada, felicidades Manuelito por esta exposición que hiciste. Y pregunto yo, ¿hay regulación específica para los usuarios o para los locatarios en este momento? Porque hemos acudido al Parián de Nochistlán y bueno, pues es algo diferente, aunque es más nuevo, me parece que 33 años más nuevo, y lo vemos muy diferente al local que tenemos aquí, por decirlo, al Parián, pues, perdón, y me llama mucho la atención que allá sí está regulado para poder poner los productos o sacarlos, no sé, o tenerlos básicamente dentro del local, Manuel. ¿A qué te refieres con regulación de productos? Pues sí, la exhibición, que si está exclusivamente afuera o adentro, porque en el Parián de Nochistlán preguntamos y nos decían que hay una regulación para no poder sacar sus productos. Eso también le daría otra imagen mucho más especial, y lo digo con todo respeto, más especial para lo que es el Parián en sí. Claro que te entiendo. Ahora sí que teniendo los productos, ahora sí que específicamente adentro, o sea, luce de mayor manera el Parián. Ahora sí, desconozco como tú lo dices, la regulación de aquí, de cómo obedecen o qué reglamentación tiene cada local respecto a las condiciones municipales y a las condiciones estatales. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso del micrófono? Sí hubo un tiempo regulación de productos que no podían sacar hasta, no sé si después de la administración que estuve, empezaron a sacar poco a poco, gradualmente las cosas, y ahorita pues ya es una situación que el comentario que hacen es porque invaden muchas partes de lo que es alrededor del espacio del Parián. Bueno, por acá tenemos también a la doctora Sonia. Buenas tardes. Yo tengo una duda sobre la iglesia, la Eucaristía. ¿Qué dijeron cuando no trataron como de impedir que se construyera el Parián, pues porque iban a perder la entrada anual de los comerciantes? No sé si hubo cambios entre gobierno y Eucaristía con la construcción del Parián. Muy buena pregunta, doctora. En estos momentos me encuentro haciendo otra investigación respecto a la parroquia de la Inmaculada Concepción y respecto a los locales que pertenecieron a las cofradías tanto del Santísimo Sacramento como de la Purísima Concepción de Nuestra Señora. Para 1833 existían 4 tiendas, ¿sí? Sin embargo, aún estoy en revisión de documentación que me permita saber si en realidad hubo alguna objeción por parte de la iglesia. Quiero creer que no, doctora. ¿Por qué? Porque como dije dentro de la exposición, esas 4 tiendas para 1845 se convirtieron en 5. Para 1852 existían 5 tiendas y además existían 2 trojes, o sea que en lugar de que les estuviera afectando, pues la iglesia tenía. Entonces, pero le digo, esa es una investigación que me encuentro en proceso, ya próximamente lo daremos a conocer. Muchas gracias por su comentario. Bueno, pues finalmente darle las gracias por su atención, por el tiempo brindado y pedirles que nos acompañen, presidente, presidenta, ayuntamiento, regidor, doctor. Sí, podemos comenzar, contralora, licenciada Maribel, si nos pueden ayudar a encabezar el recorrido por la exposición fotográfica, comenzando por esta esquina.